Abra su Biblia ahí en el Salmo 51. Los niños pueden salir a sus clases. Amén. Los niños tienen sus clases, pueden salir e ir a sus respectivas clases. Amén. Se ha estado llevando una serie acerca de lo que es los pasos de mi restauración. El pastor Edgar nos ha estado hablando de esos pasos de restauración para recibir restauración en nuestras vidas. Y hoy día vamos a ver un tema más acerca de esto, de lo que es la restauración que nosotros necesitamos. En una cierta ocasión, los discípulos le dijeron al Señor Jesús, le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos cómo orar. Y Jesús les enseña lo que hoy conocemos como lo que es el Padre Nuestro. Yo creo que nosotros debemos de hacer una petición similar y decirle: Señor, enséñanos a arrepentirnos, porque no sabemos cómo arrepentirnos. El gran teólogo Jonathan Edwards, probablemente una de las mejores teologías de Estados Unidos, que Estados Unidos haya producido, dice estas palabras: que nosotros somos tan pecaminosos que cuando oro peco y cuando me arrepiento peco. Entonces ciertamente yo necesito aprender a arrepentirme en oración. La palabra de Dios revela que el pecado nos aleja de Dios. Y eso es algo que nosotros no podemos, hermanos, simplemente pasar por alto. No. Dios dice que vuestro pecado ha hecho separación entre vosotros y yo. Ese mismo pecado hace muchas veces que nuestra oración sea mucho menos eficaz. Y es la razón por la que Santiago nos dice que la oración del hombre justo es poderosa y eficaz, es efectiva. Hay gente que muchas veces viene y dice: pastor, ore por mí porque el Señor lo escucha a usted más que a mí. Y yo no creo que el Señor me escuche más que a nadie, pero sí creo que cuando vivimos como Dios quiere que vivamos, Él nos coloca en una posición de poder recibir lo que Dios quiere darnos y no desperdiciarlo. El pecado nos roba el gozo de la salvación, ese gozo que la salvación nos ha traído. Y muchos son los que después de haber creído y después de haber experimentado una caída, luego vienen a recibir consejería y dicen: pastor, yo quisiera que usted ore por mí, porque yo creo que el Señor ni siquiera ya me oye. O quisiera volver, pero no sé cómo regresar a los caminos. Y la razón es que con el tiempo, con el pasar de tiempo, el pecado tiende a hacernos sentir miserables. Nos hace sentir que no merecemos de ningún bien de parte de Dios. Y lo cual es verdad. Pero hay una forma, y escuche bien esto, hay una forma de cómo yo puedo sentirme no merecedor de ningún bien de parte de Dios, pero sentirme agradecido de que Él todavía tiene compasión de mi vida. Y hay otra forma de ver la misma cosa y sentirme condenado por la manera como yo me veo. Y es por lo que nosotros necesitamos aprender a arrepentirnos en oración, porque ciertamente muchas veces el cristiano va donde Dios, se confiesa, se arrepiente, pero todavía se sigue sintiendo culpable. Yo creo que en ocasiones es simplemente que no hemos llegado a conocer hasta dónde llega el perdón, la misericordia y la bondad de Dios. Pero otras veces es más bien que yo no he aprendido a arrepentirme como Dios nos enseña que debemos hacerlo. Y entonces necesito aprender esto. Y por lo tanto, si Dios me concediera el perdón en momentos en donde yo no me he arrepentido, no me estuviera ayudando,
porque me deja en una condición que estoy enfermo por el pecado y me estoy dañando yo mismo. El Salmo 51. No creo que hay ningún otro texto en toda la palabra mejor que este para enseñarme a orar para arrepentimiento. No porque los otros sean inferiores, sino que este es mucho más completo. Y los salmos en la versión original en hebreo tienen una particularidad, y es que muchos de ellos tienen una descripción arriba antes de comenzar el salmo. Yo no sé si todos los salmos son así, porque no soy experto del hebreo, no leo hebreo para leer la Biblia en hebreo, pero trato de estudiar acerca de cómo están escritos estas cosas en su original. Y esto es lo que dice el Salmo 51 arriba, antes de iniciar como una descripción del contenido de lo que vamos a leer hoy. Esto es lo que dice: David se había apartado de Dios cuando se llegó a Betsabé. Y escucha el pero Dios se acercó a él cuando Natán fue a él. Note cómo Natán va donde David a confrontar a David, pero aquellos que vivieron en la época en que estas cosas ocurrieron dicen: no, lo que pasó es que como David se había alejado y no había regresado a Dios, Dios decide acercarse a él para atraerlo nuevamente, y Natán fue el instrumento que Dios usó. Juan Calvino, en su comentario sobre este salmo, dice esto: es asombroso que un hombre dotado de forma tan extraordinaria por parte del Espíritu haya continuado en un estado, y escuche bien, en un estado de indolencia espiritual por casi un año. Nada más que una influencia satánica podría explicar tal estupor de conciencia. Sin embargo, escuche bien, también es chocante el ejemplo de misericordia divina, el que Dios enviara al profeta Natán para restaurar a David. Por otro lado, continúa la cita, no hay razón para pensar que durante estos meses de alejamiento, él, o sea David, haya dejado de involucrarse en sacrificios de adoración, o que su fe se haya extinguido totalmente en su corazón, sino que más bien vestigios de gracia le permitieron continuar bajo una insensibilidad letal. Lo que Calvino está tratando de comunicarnos, oiga bien, es que es posible, escuche, ser un hijo de Dios, apartarme de Dios, entrar en una especie de insensibilidad de conciencia tal, sin que estando alejado de Dios, yo me aleje de las cosas o de las actividades cristianas o religiosas. Podríamos estar aquí en la iglesia cantando, alabando, tocando, sirviendo y estar alejados de Dios completamente. Calvino continúa, dice: nosotros deberíamos temblar al considerar que un hombre tan excelente pudiera caer en una condición tal. Deberíamos temblar ante la realidad de que lo que le pasó a David nos puede pasar a nosotros, habiendo sido David un hombre tan excelente. Para aquellos que quizás no están tan relacionados con la historia bíblica y que pudiéramos estar tal vez preguntándonos, pero ¿qué fue lo que hizo David que es tan horrendo que se dicen estas cosas de él? Usted lo puede encontrar en 2 Samuel capítulos 11 y 12, y ahí lo va a encontrar la historia de David. Pero se la voy a resumir en 2 minutos para que lo podamos entender. David cometió adulterio con Betsabé, que estaba casada, y ella quedó embarazada. David se entera de la noticia porque Betsabé se lo mandó a decir, y David sabe que el esposo de Betsabé estaba en el campo de batalla. Lo manda a buscar, lo invita a su casa, le da de cenar y luego le invita a que vaya a tener intimidad con su esposa.
como una manera de hacerle decir que el embarazo era realmente del esposo y no de él. Urías decide que él no va a hacer algo así cuando sus hombres están en la guerra. David recibe el informe que él no fue a su casa, lo manda a buscar de nuevo, le da de cenar en su casa una vez más, pero esta vez lo emborracha. Lo invita una vez más a que vaya a su casa a tener ciertos momentos de intimidad con su esposa. Y Urías, borracho, es más noble que David en ese momento. Porque Urías dice: yo no puedo hacer algo así cuando mis hombres permanecen en la batalla. Eso nos da una idea de el estado en que se encontraba David. Cuando le informan a David que Urías no había ido a su casa, David dice: bueno, hay otra cosa que hacer, tenemos que preparar algo más. Y el corazón de David, con cada acción que daba, muestra el endurecimiento paulatino que él había sufrido. David prepara entonces un plan para que Urías sea muerto en batalla. Escribe una carta, cierra la carta. ¿Y con quién piensa usted que manda esa carta? Con Urías. Urías, aquí está tu sentencia de muerte cerrada, ve y llévala. ¿En serio, David? La carta es entregada, el plan es llevado a cabo, la batalla llega a un punto de furor y los hombres se retiraron, dejaron solo a Urías. Él muere en batalla y ahora el comandante Joab, que había recibido la carta de parte de David, le dice a uno de sus mensajeros: ve y al rey David y dile que Urías ha muerto. El mensajero va donde David y el texto de 2 Samuel 11:25 nos dice: entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. ¿En serio, David? ¿Tú puedes ser tan cínico? O sea, tú has preparado un plan para que Urías muera en batalla, te traen el mensaje y tú le dices: dile a Joab que no se preocupe, que en la batalla mueren unos y mueren otros, y en esta ocasión le tocó a Urías morir. No, David, tú eres un homicida. David permanece en silencio casi por un año. Y Dios envía al profeta Natán a confrontar a David, y David se arrepiente, escribe el Salmo 51 y el Salmo 32 como resultado de su arrepentimiento. Y aquí está la lección al corazón, al orar con un corazón de arrepentimiento. Salmo 51 nos dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo le ofrecería. No te agrada el holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. El resumen de esta mañana es: el pecado es una ofensa infinita, grave contra Dios, pero por su gracia y misericordia podemos ser perdonados y restaurados ante Él mediante una confesión honesta y humilde. Veremos 5 puntos en esta mañana y estaremos estudiando los versos de los versos 1 al verso 6. Y en la segunda parte que daremos de este mensaje, entonces veremos el verso 7 al 19. Este salmo es uno de los 7 salmos penitenciales del Salterio del libro de los Salmos, o salmos de arrepentimiento. Y estos 7 salmos están bajo una sombría más grande conocida como los salmos de lamentos personales. Los demás salmos penitenciales son el Salmo 6, el Salmo 32, que David escribió con relación a su pecado, el Salmo 38, el 102, el 130 y el 143. El autor de uno de los comentarios que consultamos dice esto: David está consciente de su propia miseria, reconoce su condición de maldad y acepta la gravedad de su culpa, pues ha roto la alianza o el pacto con Dios. Si leímos atentamente o prestamos atención con detenimiento, nos percatamos de que esta oración es la expresión del corazón de un hombre que se sentía abrumado por su pecado, abrumado, totalmente abrumado. El Salmo revela la miseria humana. El Salmo revela la condición de desesperación de alguien que ha pecado y que ha descubierto la profundidad de su pecado luego de que su conciencia fue despertada de la anestesia que le produjo el placer. Ninguno de nosotros conocemos la profundidad de nuestros pecados. No solamente los pecados de este tipo de adulterio, sino de todos los pecados, por pequeños que sean. Hermano, el menor de nuestros pecados, oiga bien, el menor de nuestros pecados, el más pequeño, piense que el más pequeño de ellos es suficiente para enviar a Cristo a la cruz y a nosotros al infierno. El más mínimo de los pecados, de todos. De manera que usted y yo no estamos muy lejos de David. Al mismo tiempo, el Salmo, si pudimos leer con detenimiento más allá de la letra de la ley, el Salmo revela lo infinito de la misericordia de Dios, que es capaz de perdonar el peor de los pecados, el peor de las atrocidades, porque lo concebido por David fue atroz. Siempre y cuando nosotros vengamos a Dios con un corazón contrito y humillado. Ese es el comienzo de mi oración de arrepentimiento. El estado en el que vengo delante de Dios. De manera que quiero que veamos cómo ora un corazón verdaderamente arrepentido, que pueda mover el corazón de Dios, que le permita sentir al pecador que verdaderamente ha sido liberado y que puede escribir lo que David escribió posteriormente, una vez que experimentó su perdón y la restauración de su vida. Número 1, un corazón arrepentido apela al carácter bondadoso de Dios solamente, reconociendo que Él no es digno de ningún mérito o favor de parte de Dios. Escucha David en el verso 1 nuevamente, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Ese es el clamor de un hombre que sabe que ha ofendido a Dios. David sabía cosas que usted y yo no sabemos. Él sabía que bajo la ley de Moisés, que era la ley bajo la que él estaba, él era culpable de dos delitos que conllevaban a la pena capital. David sabe que él merece la muerte. Él sabe que de acuerdo a la ley, él merecía la muerte, oiga bien, por el adulterio, y él merecía la muerte por el homicidio que había cometido. Él sabe que él no merece absolutamente nada más. Lo único que él puede apelar es a la misericordia de Dios y nada más. De manera que cualquiera que fuera el veredicto de parte de Dios, como vamos a ver más tarde, para David en ese momento, eso era bueno y válido. Y es por eso que David apela solamente a la misericordia de nuestro Dios. Cuenta la historia de que una señora va en los tiempos de los reyes, va ante su rey. Su hijo había cometido un acto muy malo, estaba condenado a muerte, estaba en el calabozo preso. Y dice que esta madre llega delante del rey, consiguió una entrevista con el rey, va con el rey y le dice: oh rey, yo te pido que tenga misericordia por mi hijo. Y el rey le dice: señora, lamentablemente por lo que su hijo ha hecho, no merece misericordia, lo que merece es la justicia. Y la madre de este joven le dice: pero rey, si fuera merecida, no fuera misericordia. Yo te pido misericordia. Y cuenta la historia que el rey le dijo: señora, cuando me lo pones de esa manera, no tengo de otra que perdonar a tu hijo. David está apelando a la misericordia de Dios. Y luego dice: conforme a lo inmenso de tu compasión. Literalmente en el hebreo es de acuerdo a la multitud de tus compasiones, en plural. La multitud de tus compasiones son muchas, pero no podemos pasar por alto la palabra compasión. No sé si usted alguna vez ha estado o ha visto a alguien que está enfermo, o un niño que está sufriendo, que está descuidado, que está tal vez sucio, o que alguien está en un terrible dolor y usted dice: eso me dio compasión. ¿Usted ha sentido eso alguna vez? ¿Sí? ¿O ninguno es compasivo aquí? ¿Ha sentido la compasión alguna vez? ¿Qué fue lo que sintió? Un dolor por la condición en que vio al otro. Pues cuando la palabra de Dios dice que Dios es compasivo hacia nosotros, ¿sabe lo que está diciendo? Que a Dios le duele cuando yo peco y me hago daño. No es tanto que Dios está diciendo: tú mereces el fuego del infierno, aunque sí lo merecemos. Pero es ahí donde viene la paciencia de Dios para conmigo. Y David está diciendo: de acuerdo a las multitudes de tu compasión. Hermano, a pesar de todo lo que la gente dice acerca de la crueldad del Dios del Antiguo Testamento, no lo crea. Porque si hay un lugar, si hay un testamento donde la misericordia y el carácter bondadoso de Dios se puede ver y sale a la luz, es en la manera como Dios lidia con un pueblo pecaminoso, con un pueblo duro de servir. La paciencia detrás, hermano, la paciencia de Dios detrás del pueblo que no quería ir detrás de él. La vida misma de David y este salmo son evidencia de esa compasión de Dios. David había aprendido que el pecado corrompe la vida del creyente, ensucia su conciencia, ensucia el nombre de Dios, trae una mancha al nombre de Dios y al pueblo de Dios. David se siente sucio. Y él tiene razón para sentirse sucio, y es la razón por la que él dice en el versículo 2: lávame por completo de mi maldad. Es la razón por la que hablamos, hermano, que la sangre de Cristo me ha lavado,
Es porque la palabra entiende que el pecado es algo sucio de lo cual tengo que ser lavado, y que solamente la sangre del Cordero puede limpiarme de mi pecado, quitarme esta mancha irremovible que tengo. De manera que, escuche bien, metafóricamente pudiéramos decir que la misericordia de Dios llega hasta los cielos. Pero de la misma manera, metafóricamente hablando, pudiéramos decir que el pecado llega hasta el infierno. Y es la razón por la que la palabra de Dios se refiere al pecado como algo oscuro, como tinieblas todo el tiempo. Punto número 2. Un corazón arrepentido reconoce su pecado sin culpar a ninguna otra persona. Versículo 3 dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Escuche la primera persona. Yo reconozco mis transgresiones, mi pecado está delante de mí. Con eso David está revelando: en este momento de mi vida, por la manera como tú me has abierto los ojos, yo no ando buscando a nadie que comparta mi pecado, porque soy yo el único responsable de mi pecado. Mi pecado está en mis hombros y sobre nadie más. David no está haciendo lo que hizo Adán, porque Adán vino y le dijo al Señor: sí, es verdad que yo pequé, pero el problema fue la mujer. Es más, Dios es más que eso, es la mujer que tú me diste. Y entonces la mujer le dice: no, espérate, Adán, tampoco así. La serpiente que Dios permitió que llegara a nosotros. David no anda buscando eso. Y escuche bien esto: el pecado no se comparte, la culpa no se comparte. Tu pecado es tu pecado, mi pecado es mi pecado. David no está haciendo eso. Él dice: no, yo reconozco mis transgresiones. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermano, a confesarnos y a arrepentirnos? Y es por eso que estamos viendo el Salmo 51. David está diciendo: yo no estoy apelando a circunstancias que me justifiquen. Cuando nosotros vamos delante de Dios después de haber pecado, vamos delante de Dios y le decimos: Dios, mira, yo sé que pequé, yo sé que hice algo malo, pero tú sabes que si no hubiera sido por... Ya estamos mal, ya comenzamos mal, porque no hay nada que yo le pueda decir a Dios que aligere la gravedad, la profundidad o lo oscuro de mi pecado. Nada, absolutamente nada. Es como que yo le hubiera estado diciendo a Dios: no, Señor, como que no es justo lo que me pasa, pero está sobre mis hombros. Hay una sola manera de acercarnos a Dios, y es con un corazón contrito y humillado que apela exclusivamente a la misericordia de Dios, que le dice: Señor, yo sé que este pecado está sobre mí. David no tenía paz en su silencio. Él estaba callado, pero no en paz. Escuche bien, él dice: mi pecado está siempre delante de mí. Me acuesto y me viene el pensamiento. Trato de dormir para no tener que pensar en eso, y cuando me despierto resulta que abro los ojos y es como que me está esperando mi pecado. Ahí está mi pecado. David, conocemos y sabemos que él era un salmista que cantaba. De hecho, probablemente tal vez quería escribir un salmo cuando estaba en esa situación y no podía. Quizás en el momento tal vez trató, hermano, de escribir algo y no le fluía. Recordemos que él tocaba el arpa para Saúl. Quizás trató de tocar el arpa y aún así ahí estaba el pecado. Mi pecado está siempre delante de mí.
Y muchas veces nosotros, oiga bien, nosotros pedimos perdón y continuamos sintiéndonos culpables porque en la realidad, hermano, no nos hemos arrepentido como lo hizo David. Cuando Dios enciende la luz sobre la conciencia de David, él vio lo sucio de su pecado. De la misma manera que lo vio el profeta Isaías cuando tuvo esa visión del trono de Dios y la santidad de Dios. Cuando Isaías clamó y gritó: ay de mí que estoy muerto, arruinado y deshecho. La palabra en hebreo es desintegrado. De hecho, el significado primario de la palabra traducido como muerto es arruinado, o la expresión llegué al final de mi existencia. Y claro, porque cuando vi la santidad de Dios, vi lo profundo de mi pecado. Y la idea no es tratar de olvidar el pecado, porque Dios no lo dejará. La idea no es anestesiar temporalmente, porque la anestesia terminará. La idea es lidiar con él lo antes posible. En los primeros versículos, David se refiere a su pecado haciendo referencia a 3 palabras. Él habla de mis transgresiones, es la primera. David está tratando de describir toda la gama o todos los colores con los cuales sus pecados se pudieran caracterizar. David dice: yo transgredí un límite, mis transgresiones. Había un límite impuesto por la ley de Dios. Yo transgredí ese límite. Y ese límite puede ser transgredido, oiga bien, de palabra, de pensamiento, de acción o por omisión. Yo puedo transgredir ese límite de palabra, de acción, de pensamiento o por omisión. Yo pudiera estar predicando ahora y ver el rostro de algún hermano o alguna hermana y decir: mírele la cara, que ni interesado está en eso. Yo estoy predicando y estoy pecando. Por eso decía el teólogo del siglo XIX, principios del XX, a H. Strong, decía: el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea por hecho, disposición o estado. Yo pudiera no estar haciendo nada y estar pecando, oiga, por la apatía hacia las cosas de Dios. ¿Cuánto estamos en ese estado ahorita? En una apatía a las cosas de Dios. No queremos hacer nada por Dios. Por eso es que Santiago dice en el capítulo 2, versículo 11, que nosotros somos transgresores de la ley. Primera de Juan 3:4 dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es, oye la definición que Juan le da al pecado, es infracción de la ley. Mis transgresiones, versículo 2. Pero David dice: no, es más que eso, es más que un simple violar un límite. No, el versículo 2 dice que él habla de mi maldad. Yo conozco mi maldad. Y ahora con eso David revela que el pecado es perversidad. Yo reconozco lo perverso de mi pecado. Y no nos gusta pensar de esa manera, porque nosotros pecamos todos los días, lo cual implica que cometemos perversidades todos los días. Pero nos gusta: no, es que yo fallé, es algo pequeñito. No, pecado, y es maldad, y es perversidad. Por eso es que la palabra maldad significa, en el verso 2 y 3, David habla no solamente de mi maldad, sino de mi pecado. Y esta palabra implica quedarse corto al estándar de Dios, de la perfección moral de Dios. Y David usa esta palabra pecado como significado de maldad. Hermanos, el pecado es tan perverso, el suyo y el mío. No crea que solo el mío, el suyo y el mío, el chiquito o el grande, es tan perverso que requirió de una acción excesivamente violenta para perdonarlo.
la crucifixión del Hijo de Dios. Jesús fue desnudado, azotado, burlado, golpeado, escupido y finalmente clavado desnudo ante un mundo que observaba. Y la razón es que la paga del pecado es tan horrenda, porque el pecado es horrible. La paga del pecado es tan horrenda porque el pecado es tan horrible, y solo la misericordia de Dios puede sacar al hombre o a la mujer de su miseria. Pero note cómo David se responsabiliza de lo que ha hecho. Él dice: mis transgresiones, mi maldad y mi pecado, yo lo reconozco. Esto es un corazón arrepentido, no circunstancias atenuantes. Número 3, el corazón arrepentido reconoce que ha ofendido a Dios de manera terrible y reconoce que independientemente de las consecuencias que Dios le imponga, ese Dios es justo en sus juicios. El corazón verdaderamente arrepentido entiende que ofendió a Dios de manera terrible y que las consecuencias que Dios le imponga, pocas serán. No sé si me cree, pero todos los días, cuando comienzo mi oración, comienzo pidiéndole perdón a Dios. Porque reconozco la naturaleza del corazón humano. Y no sé cuántos de nosotros podríamos decirle a Dios: Dios, sabes, no importa las consecuencias que tú me impongas, pocas serán. Porque tú eres justo cuando hablas y tú eres justo cuando juzgas. David dice en el verso 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David transgredió un límite de manera que él pecó judicialmente contra el dador de la ley. Pero él pecó más gravemente que eso. Él pecó primero judicialmente porque violó una ley. Pero como hemos dicho, David pecó contra la ley del amor, porque cuando Cristo vino, Cristo dijo que toda la ley en la cual David se refería y los profetas, y David caía dentro de los profetas, Cristo dijo que toda la ley se resumía a 2 mandamientos: amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Amarás a Dios, el más grande de los mandamientos, y el próximo amarás a tu prójimo. Y cuando David hizo lo que hizo, David violó ambos mandamientos, de manera, oiga bien, que David violó la ley del amor. Cuando David obró tan perversamente como lo hizo, ni amó a Dios, a quien deshonró, el más grande de los mandamientos, ni amó a Urías, a quien mató, ni amó a Betsabé, a quien envidió, ni amó a sus hijos, a quienes dañó, a todos ellos, y ni amó a la nación de Israel, a la cual debilitó. Mire hasta dónde llega el pecado. El reino de Israel alcanzó su punto cumbre con David, y después de su pecado comenzó un descender de la nación hasta el día de hoy. Cuando él murió, Salomón lo asumió. La mala administración de Salomón dividió el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se va al exilio, el reino del sur también se va al exilio, y luego regresaron siendo una nación de poca influencia, porque David pecó contra todos ellos, pero en último caso solamente pecó contra Dios. Y eso es lo que David dice: contra ti solamente he pecado. Y claro, ¿sabe por qué? Porque si hoy podemos hablar de pecado, es porque hay una ley que yo transgredo. Y si hay una ley es que yo transgredo, entonces tenemos que hablar de un dador de esa ley, que nos ha dado esa ley. Y ese dador nos impartió la ley, porque él sabe que todo lo que no se conforma a su estándar trae destrucción. Todo, absolutamente todo. De hecho, la ley de Dios existe por el amor que el Creador tiene por sus criaturas. Él nos dio su ley para preservación y protección de cada uno de nosotros. Imagine
el número de muertos que ocurrirían todos los días si no hubiera leyes de tránsito que obedecer. Si no hubieran penalidades por transgredir las leyes de tránsito. Ahora nosotros, los humanos, nos quejamos de la ley de Dios porque desconocemos que el placer temporal nos trae destrucción total. Como ocurrió con el rey David. El hijo de David y Betsabé murió como parte del juicio. David sabía que él era culpable de homicidio y por tanto digno de muerte. Y aunque él no murió, su hijo Amnón dice que violó a su hija Tamar. Su hermano Absalón se indignó tanto que mató a su hermano Amnón. Y después los guardias de David eventualmente mataron a su hijo Absalón porque Absalón quería la vida de David. Nosotros nos quejamos contra la ley de Dios porque no sabemos que el placer temporal del pecado trae destrucción y eventualmente una destrucción total. David ha ganado conciencia. David entiende, David ahora ve y dice: de manera que tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. No importa lo que tú me hagas, no importa lo que ocurra a mi familia, yo sé que tú eres justo cuando hablas y tú eres sin reproche cuando juzgas. David está afirmando lo mismo que él afirmó en el Salmo 19:9, que él también escribió, que dice: los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. A veces llegamos delante de Dios y nos quejamos delante de Dios: Señor, yo sé que pequé. Señor, mira las consecuencias. Yo pienso que son muy pesadas, que son muy largas. Yo sé que mi pecado fue horrible. Yo sé que no tengo excusa, pero no creo que yo merezco esto tan pesado. Es casi como que estas consecuencias son injustas para nosotros. Pero la única razón por la que nosotros concluimos de esa manera es porque nadie de los que estamos aquí, ni de este lado de la gloria, sabe cuán detestable y horrendo y odioso es el pecado para con Dios. Ninguno de nosotros sabe. Nosotros fuimos, oiga bien, nosotros fuimos concebidos en pecado, crecemos en pecado, hablamos en pecado, pensamos en pecado, nos relacionamos en pecado, oramos en pecado, nos arrepentimos en pecado. ¿Qué voy a saber yo de lo profundo y horrendo que es el pecado para Dios? Es mi hábitat. Y ahora podemos tener una idea de lo que eso significa, de lo horrendo que es el pecado, el suyo y el mío. Y para entenderlo podemos ver, hermano, la cruz. Porque en la cruz Cristo fue clavado, crucificado. Y sabemos que toda la crueldad que implica una crucifixión. Pero es más que eso. Isaías 53 profetizó de lo que sería el estado físico en que quedaría el Redentor. Dice que su rostro quedó desfigurado hasta el punto que él era irreconocible, que aquellos que pasaran frente a él lo iban a ver y no hubiesen podido saber que él era Jesús. Eso es simbólico de lo que yo merecía y simbólico de lo horrendo de mi maldad y mi pecado, porque la única razón por la que el Hijo de Dios, 3 veces santo, tenía que terminar en la condición que terminó es porque el pecado es abominable para Dios. Y cuando Jesús murió en esa condición, fue justo que muriera ahí. ¿Sabe por qué? Porque Él voluntariamente dice que se ofreció para tomar mi lugar. Y cuando tomó mi lugar, Él entonces sufrió lo que yo debía haber sufrido. Yo debía haber estado en ese lugar. El infierno nos da una idea de lo abominable que es el pecado, porque la gente que no tiene a Cristo estará allí por la eternidad en dolor y en sacrificio. Pero de este lado de la gloria no tenemos idea de lo profundo que es nuestro pecado. Punto número 4, un corazón arrepentido.
entiende la profundidad de su pecado cuando logra ver que pecamos contra la santidad de Dios. Nosotros no simplemente violamos un límite. Eso es como un poco impersonal. No, nosotros pecamos directamente contra alguien y en específico contra la santidad de Dios. Eso es lo que Isaías experimentó. Ahora, ¿de qué manera David llegó a conocer eso? Él dice después que él comienza a decir, yo reconozco mi pecado, mira mis transgresiones, mi maldad. Es como que si él hubiera despertado y hubiera entendido algo en el versículo 5 y dice, yo sé, ahora entendí. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Es como que David dijera, yo sé, yo entiendo ahora que la corrupción moral ha estado conmigo desde que me concibieron en el vientre de mi madre. Es que yo he sido condenable desde mi concepción. ¿Qué excusa voy a presentar delante de Dios? Yo solamente tengo un camino y es apelar a su bondad y a su misericordia. Escucha, hermano, el reconocer, oiga bien, el reconocer que somos condenables desde el momento de la concepción debería llevarnos a una actitud de humildad y luego de gratitud por la manera como Dios ha tenido paciencia con cada uno de nosotros. Porque desde que nacimos y antes ya estábamos condenados. David, al decir, yo sí que fui concebido en pecado, con esto estaba diciendo, ¿sabes qué? Lo que hice con Betsabé y la muerte que le di a Urías fue horrendo, pero es que yo estaba corrupto antes de eso, y lo que yo hice fue permitir que mi corrupción creciera aún más. Como bien dice Calvino en su comentario sobre este salmo, el pecado ejerce dominio sobre nosotros y corrompe nuestras mentes y corazones. Calvino no está diciendo que el pecado nos influencia, aunque de una manera sí nos influencia, pero es más que eso. El pecado ejerce dominio sobre nosotros y ese dominio debe ir perdiendo, hermano. Ese dominio del pecado debe irse perdiendo en la manera y en la medida en que yo me santifico, y el pecado va perdiendo poder sobre mí por medio de la acción del Espíritu Santo y de su palabra. Pero ejercer dominio es lo que Pablo en un momento dice, que él quiere hacer algo bueno, pero no lo hace. Y lo malo que no quiere hacer, eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque estaba dominado por el pecado. Y por eso corrompe nuestras mentes y nuestros corazones. Corrompe nuestras mentes y corazones. Porque quiero que veamos cómo luce eso en la práctica. Porque yo se lo estoy diciendo y esto es como un poco complicado, como un poco teológico, y uno dice, pero ¿cómo es cuando mi mente es corrompida y mi pecado me corrompe? ¿Cómo yo luzco? Bueno, se entiende que es nuestra naturaleza o esencia, es pecaminosa, y por lo tanto mi inclinación natural es siempre hacia el pecado. Ahora escuche bien, podemos ver a los niños de 2 años o de 3 o de 4 o más grandes. Pero escuche bien esto. Yo nunca he tenido que decirle a uno de mis hijos, pero no te portes tan bien. Que tú te portas tan bien, estás tan bien portado que hasta me da pena. Tú no haces nada malo. ¿O usted le ha dicho a alguno de sus hijos eso? Si le ha dicho algo, pues usted tuvo ángeles. Pero a los 2 años o antes, ¿qué le está diciendo el niño? No haga eso, eso está mal. Préstele eso a su hermanito, ¿o no? Al 1 año y medio el niño está levantando la mano para pegarle a la madre que le está alimentando,
Porque la naturaleza pecadora hace que nuestros pensamientos sean pecaminosos, que nuestras emociones sean pecaminosas, que nuestras intenciones sean pecaminosas, que nuestros deseos sean pecaminosos, que nuestras acciones sean pecaminosas, que nuestros juicios sean pecaminosos, que nuestro hablar sea pecaminoso, que nuestro entretenimiento sea pecaminoso, que nuestras redes sociales sean pecaminosos, que nuestras oraciones sean pecaminosas. Como atestigua Santiago, dice: ustedes piden y no tienen porque piden con malos deseos. ¿Y cómo usted sabe todo eso? Que nuestro pensamiento, intención, entretenimiento, redes sociales, acciones o pensamientos son pecaminosos por la palabra de Dios. Porque la historia redentora lo revela, la historia de los hombres, y porque diferentes pasajes de la Biblia literalmente dicen tal cosa, y por una razón más, que solamente Dios es santo. Eso es lo que dice la Biblia. La palabra santo, hermano, significa en su original, es aquello que está completamente separado de la norma, y la norma somos nosotros. Y lo santo es aquello que guarda separación, distinción, es una clase por sí sola. Por tanto, si solamente Dios es santo, ninguno de nosotros en ningún momento jamás ha tenido una intención, un pensamiento, una acción completamente santa, porque solamente Dios es santo. Cuando David dice: yo nací en iniquidad, él estaba reflexionando acerca de toda su existencia y que no había un solo momento en el que él haya estado sin corrupción. Algunos piensan que son santos y que no tienen mancha alguna. Nosotros estudiamos el libro de Primera de Juan y habían unos cuantos ahí que se creían que ya no pecaban, que eran ya súper, y muchos se creen así hoy día. Dios concedió a David en ese momento, cuando Natán lo fue a visitar, concedió a David una iluminación de pensamiento y sensibilidad de conciencia que le permitió ver su pecado. ¿Recuerda usted cómo es que Natán va a ver a David? ¿Recuerda usted cómo lo hace? Déjeme decirle hasta dónde llega la oscuridad e insensibilidad de conciencia que nosotros podemos alcanzar. Porque cuando David mató a un hombre, no solo un hombre, sino un esposo, después de haber tenido intimidad con la esposa, David pensaba que no había pasado algo del otro mundo. Como los hombres no decían nada, él piensa que no ha pasado nada del otro mundo. Y entonces Natán va de parte de Dios y le dice: David, yo tengo una historia que contarte. Tengo algo que decirte, David. Ajá, dime, cuéntame, Natán, ¿qué pasa? ¿Cómo te va? Pues David, resulta que, fíjate que llegó cierto hombre a un pueblo, llegó al pueblo, llegó este hombre y fue a visitar a uno de sus amigos que era muy rico. Llegó este visitante a ver a ese amigo. Pero este hombre rico que fue a visitar tenía muchas ovejas, un montón de ovejitas que tenía. Y Natán le dice: ¿y tú puedes creer, David, que ese hombre rico con muchas ovejas no quiso dar una de sus ovejitas para que comiera? Sino que como él tenía un siervo que tenía una ovejita, pues entonces prefirió ir a quitarle la ovejita a su siervo. Dice el texto que se encendió la ira de David y dijo: ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice: pero David, ese eres tú. O sea, David tenía sensibilidad para ver lo horrible que este hombre ha hecho con una oveja, pero no tenía sensibilidad para ver lo horrible que él había hecho con el esposo.
Esa es la naturaleza humana. Eso es así como nosotros nos comportamos. Termino con esto. Punto número 5. Un corazón arrepentido reconoce que lo importante no es lucir bien o limpio o justo en lo externo, sino estar bien delante de Dios en el interior de nuestros corazones. De ahí la palabra de David en el verso 6 que dice: tú deseas la verdad en lo íntimo, ahí donde nadie puede entrar, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. David había estado en silencio, no podía dormir, su pecado está siempre delante de él. Eventualmente fue perdonado e incluso restaurado, pero después de haber hablado, no sin confesar y admitir su pecado. Durante su silencio él había estado bien delante de los hombres, pero mal, y de mal en peor delante de Dios. De hecho, David había empeorado y eventualmente él lo descubre. Escuche lo que él dice en el Salmo 32, que junto con el Salmo 51 son los salmos que se han atribuido a David después de este hecho. Dice David escribiendo, Salmo 32:3: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano estaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Mi cuerpo se consumió. Yo no sé exactamente qué quiso decir, pero asumo que perdió peso. Asumo que se sintió débil. Asumo que no sentía ganas, hermano. No sentía motivación para el día a día. David dice: yo gemía todo el día. No creo que él estaba llorando visiblemente todos los días delante de los hombres, pero me imagino que él lloraba internamente y luego en su privado empezaba a llorar físicamente. Porque si hay algo, hermano, que estos dos salmos nos revelan, y la palabra también, es que el pecado enferma física, emocional y espiritualmente. En la ciudad de Corinto, gente tomó la cena del Señor indignamente, y dice que unos se enfermaron y otros murieron. Durante la experiencia de silencio de su pecado, David descubrió, oiga bien, que la solución a su pecado y mi pecado no está en el silencio, sino en la admisión y la confesión para encontrar el perdón de Dios. Admisión, confesión y perdón. Escucha lo que David dice en el verso 5: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Escucha ahora, qué inmenso es esto. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Qué es lo que David está diciendo? Rompí mi silencio y tú rompiste el tuyo, porque cuando yo hablé, tú me perdonaste. Cuando te dije lo que tenía que haberte dicho hace 9 meses, lo que pude haber resuelto hace mucho tiempo, tú perdonaste la culpa de mi pecado. Yo me imagino, hermano, lo liberado que David se ha de haber sentido. Si toda la noche tu mano pesaba sobre mí, de repente me siento ligero. Si el pecado es simbolizado, hermano, por las tinieblas, es como que volvió a la luz David. Si las lágrimas de David eran simbólicas de la tristeza y el pecado que eso le produjo, wow, volvió el gozo. David tuvo temor de que los hombres se enteraran. Ya perdí el temor, ya no tengo nada que temer. Ya me puse a cuentas con Dios. David se había olvidado, y nosotros nos olvidamos muchas veces. Con frecuencia nosotros tendemos, hermano, tememos que la gente se vaya a enterar de mi pecado. O tememos que Dios se entere, como que si Dios no supiera nada.
Y no, hermano, Dios se va a enterar, porque Él lo sabe. No solo lo sabe, sino que estaba ahí cuando yo estaba pecando. Y si yo quiero perder el temor de los hombres, que los hombres se enteren de mi pecado, tengo que hablar con el cielo primeramente. Mire cómo David se sintió liberado, que es la razón que David comienza el Salmo 32 diciéndonos: ¿sabes qué? Déjame decirte cómo yo me sentí cuando me perdonaron. Y él nos deja ver al principio, en los versículos 1 y 2. David dice: yo te voy a contar qué fue lo que había pasado cuando cayó mi pecado. Pero mira, mi cuerpo se consumía. Pero mire lo que dice el verso 1 y 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es perdonado, es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuán bienaventurado me siento, cuán bienaventurado, contento, feliz, gozoso, libre me siento hoy que mi pecado ha sido perdonado y que no está ya sobre mí, no me están contando el pecado, porque eso había estado sobre mí, pero ahora lo he dicho y ahora en mí no hay espíritu de engaño. Wow, qué bien me siento. David escondió su pecado por casi un año. Había creído que había engañado a los hombres. David pensó quizás que cuando Betsabé quedó viuda, David dijo: bueno, yo me la traigo a mi casa. David pensó: bueno, es que en Israel una mujer viuda no puede valerse por sí sola, y esto que hago es un acto de bondad que me corresponde a mí. Yo tengo que ser un hombre responsable, me la voy a traer a mi casa. No, David lo que había hecho era lo más inicuo que podía haber hecho. Por eso David dice en el versículo 6: he aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Incline su rostro, Padre. Damos gracias, Señor.